Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy el doctor José Clemente Ibarra Ponce de León, soy cirujano ortopedista y estamos actualmente en mi consultorio, que es además una clínica de medicina de rehabilitación y donde vemos un número de pacientes que vienen no solamente a consulta, sino vienen a tratamiento de rehabilitación consistente principalmente en terapia física. Bueno, primero que nada tenemos que entender la época en la que estamos viviendo. Estábamos todavía pudiéramos decir que saliendo de una pandemia que vivimos en el mundo por un virus, el SARS-CoV-2, que generó la epidemia o la pandemia de COVID-19 y que evidentemente produjo muchísimos pacientes que se infectaron con el virus y generaron la enfermedad que tenía muchísimas manifestaciones, no solamente respiratorias, sino por supuesto cardiovasculares, neurológicas y musculoesqueléticas. Así que todos en este mundo pues tuvimos que empezar a cuidarnos de diferentes formas, por supuesto el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos con jabón, el uso de alcohol gel para seguir utilizando un sistema más de desinfección personal y tratar de evitar el contagio del virus. Uno de los riesgos a los que nos enfrentamos todos eran los sitios donde había mucha gente o donde se tenía que permanecer por tiempos prolongados con el riesgo potencial de contagiarse del virus. Así que un consultorio, una clínica donde los pacientes tienen que pasar varios minutos, pues es importante poder garantizar que no se van a contagiar en caso de que alguna de las personas que hubiera venido pudiera ser positiva sin saberlo y pudiera estar ya transmitiendo o contagiando el virus con sus secreciones o con los aerosoles que se producen al hablar o al respirar de forma intensa. Por lo tanto, un sitio donde un paciente va a pasar varios minutos y donde muy probablemente como parte de su terapia física va a hacer algo de actividad física, algo de ejercicio y que puede acelerar su respiración y por lo tanto aumentar el número de aerosoles que genera con la respiración, pues existe o presenta un riesgo potencial de contagio o de contaminación. Así que la idea de utilizar algún sistema que nos permita mantener el ambiente con menor riesgo de infección es importantísimo. Bueno, los pacientes y el personal que trabaja aquí evidentemente se sienten un poco más seguros. Cuando yo le comento a mis pacientes que tenemos un sistema de purificación de aire o de desinfección para tratar de evitar que existan partículas que contengan el virus, no solamente el SARS-CoV-2, sino algún otro tipo de virus. Hay que recordar que el virus de la influenza también es prevalente, especialmente en ciertas épocas del año, pues tanto ellos como el personal que trabaja aquí se sienten un poco más seguros, ya que saben que están trabajando en un sitio con un ambiente limpio. Bueno, yo he tenido oportunidad desde hace muchos años de hacer investigación con cultivo de células y una de las técnicas que utilizamos para desinfectar los espacios donde trabajamos directamente con las células, que tienen que ser espacios más limpios que un quirófano, utilizamos luz ultravioleta para dejar descontaminando los espacios, las campanas de flujo laminar donde trabajamos con las células. Así que yo, habiendo ya trabajado en ese tipo de ambiente limpio, y evidentemente como cirujano trabajando en quirófanos donde trabajamos en cuartos limpios, pues la idea de utilizar luz ultravioleta sin riesgo para los pacientes y que nos permita mantener el aire que estamos respirando sin riesgo de contaminación por gérmenes es importantísimo. Bueno, aquí en esta clínica, que es una clínica de rehabilitación, tenemos un espacio amplio, utilizamos una lámpara de techo que permite un efecto descontaminante a toda la periferia y como tiene una inclinación hacia el techo, evidentemente la luz ultravioleta no va dirigida a las personas y no hay ningún riesgo de exposición por luz ultravioleta a los pacientes y al personal que está aquí. En otro consultorio donde tenemos cuartos de exploración más pequeños, tenemos lámparas de pared que nos permiten el mismo efecto de desinfección y con igual el mínimo riesgo de exposición por luz ultravioleta a los pacientes. No, fue muy rápido, más o menos el proceso duró 1 hora, que fue el tiempo que tuvimos que suspender, tener de trabajo aquí con los pacientes, pero generalmente se puede hacer, por ejemplo, a la hora de la comida, donde no teníamos pacientes en terapia, el personal permitió que los trabajadores vinieran, instalaran, y más o menos en 1 hora quedó instalado y fue muy fácil. Por supuesto,
Yo he tenido la experiencia no solamente en investigación, en las áreas que utilizamos para descontaminar o esterilizar los sitios, las campanas de flujo laminar donde trabajamos con células, pero también en quirófano. Son muy prácticos, son muy útiles, especialmente porque a final del camino los pacientes que están siendo intubados o después de ser intubados pues generan aerosoles que pueden generar contaminación del ambiente, así que después de procedimientos, el esterilizar con luz ultravioleta los quirófanos es muy útil. Yo se lo recomendaría también para los consultorios, porque si los pacientes tienen que pasar varios minutos en ese sitio y donde el riesgo de aerosoles generados por la misma respiración o por el estar hablando pueden ser un riesgo de contagio, el utilizar este tipo de sistemas pues pueden darle la certeza al médico, al personal que trabaja ahí y por supuesto a los pacientes de que el riesgo de contagiarse de una infección como COVID-19 o de influenza o algunas otras enfermedades respiratorias que se transmiten justamente por aerosoles, pues es muchísimo menor cuando tenemos un espacio donde estamos trabajando sin contaminación.